Buenas noches, profesor González. Un placer para mí saludarlo por esta vía. Compañeros de aula, público en general, mi nombre es Juan Carlos Malledó. Yo soy estudiante de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenario de Aragua. Y hoy quisiera compartir con ustedes un tema bastante interesante que hemos denominado análisis integral de las ciencias auxiliares en la criminalística. Un enfoque desde el microanálisis forense, ¿verdad? En este sentido es necesario señalar que la criminalística es una ciencia forense aplicada y auxiliar en el derecho penal, que se apoya básicamente en ciencias básicas y en ciencias auxiliares. Dentro de las ciencias básicas, bueno, estamos hablando de la biología, de la física y la química, y en las ciencias auxiliares tenemos la medicina forense, la antropología forense, la toxicología, también está la odontología forense, está la entomología, la grafología, y también estaremos hablando como ciencia auxiliar la balística forense, la dactiloscopia y por supuesto la fotografía forense, que es sumamente importante en la criminalística, ¿no? Entonces ahora pasamos a revisar un poco sobre estas ciencias naturales y básicamente vamos a hablar de la aplicación de la física, ¿verdad? Y la física forense básicamente utiliza ¿qué? Utiliza la mecánica, utiliza la termodinámica, utiliza la óptica con la finalidad de reconstruir todas estas escenas de crimen, examinar las pruebas y adelantar y aclarar qué sucedió en ese evento criminalístico, ¿verdad? La aplicación más relevante abarca la balística forense, que es muy conocida y muy conversada en este medio, e incluye la trayectoria de los proyectiles, ¿verdad? Esa deformación de la bala en el momento del impacto, el comportamiento de esa arma de fuego, ¿verdad? Hablan también y se revisa lo que es el alcance, los efectos del impacto y los residuos del disparo. Estamos hablando básicamente de la dinámica y de la cinética, ¿verdad? Entonces, bueno, de igual manera es fundamental analizar lo que son las manchas de sangre y la dinámica de fluido. ¿Con qué? Con esta aplicación física. Imagínense que la víctima, ¿verdad? Ha sido herida y deja un goteo, ¿verdad? Y el rumbo del impacto se puede establecer a través de este estudio, ¿no? Y también existen investigaciones en el área de las explosiones y de los incendios que esta aplicación física es de gran utilidad porque a través de la termodinámica se pueden identificar y comprender cuál fue el origen del fuego, ¿verdad? Cómo ocurrió, cómo se inició. Desde el punto de vista de la aplicación de esta ciencia básica tenemos la química, que la química básicamente su función y su aplicación se centra en establecer esos niveles precisos de compuestos que son nocivos como son las drogas o como son estas sustancias inflamables que se encuentran en el sitio de suceso en pequeñas cantidades, y como por ejemplo ese análisis toxicológico forense que se realizan a los fluidos corporales. Estoy hablando de la sangre, estoy hablando de orine, restos de orine, estoy hablando de humor vítreo, que es ese líquido que está dentro del globo ocular, y a través de ello se detectan trazas de veneno, trazas de alcohol, trazas de droga, ¿verdad? En casos de muerte sospechosa. Igualmente se pueden identificar las drogas y los explosivos para determinar su composición y cuáles son las purezas cuando se incautan en las alcabalas o en los aeropuertos. Esas grandes cantidades de drogas realizan una prueba inmediatamente que sea del orden químico, ¿verdad? Y pueden decir qué sustancia o qué droga, qué compuesto tiene, incluso el nivel de pureza, ¿verdad? También nos apoyan en los análisis de residuos de disparo para detectar en el cuerpo o en la ropa esos rastros metálicos que han quedado, como pueden ser residuos de plomo, para establecer si esa persona fue la que disparó el arma. Y también estas aplicaciones de la ciencia de la química son necesarias para esas investigaciones donde ocurrieron explosiones o en los incendios, ¿verdad? Con la intención de determinar si ese incendio fue de origen natural o fue causado intencionalmente. Vamos a pasar entonces ahora a lo que es la aplicación de la ciencia de la biología,
y básicamente se utiliza para examinar todas estas pistas, ¿verdad?, que posibilitan la identificación de las víctimas a través de qué, a través del estudio del ADN, a través de los tejidos orgánicos, a través del estudio de esos fluidos corporales, de los pelos, de los cabellos, y hay que recordar también que la biología es indispensable para determinar la data del fallecimiento. Nos puede decir cuántas horas tiene el fallecido y demostrar incluso la afiliación de esa persona. Sus principales aplicaciones, como les dije, está en el perfil genético para vincular un sospechoso con la víctima y la escena del crimen, y es fundamental en las escenas de homicidio y de violaciones. También la biología nos ayuda a establecer y estudiar todos estos fluidos corporales para determinar si son de procedencia humana o son de procedencia animal, y a través de los estudios de cabello y a través de pelo y de tejido puede determinar, ¿verdad?, el tipo de anatomía que tiene esa persona. Se pueden obtener ADN, inclusive las características raciales, ¿okay? E igualmente, si se consigue dentro de ese cadáver o alrededor de ese cadáver, ¿verdad?, en el momento que se está haciendo la experticia, se está haciendo el estudio, se consiguen insectos o consiguen artrópodos, nos puede decir cuál es el intervalo que hay para estimar el postmortem de ese individuo. Y por supuesto, si se consiguen restos óseos o piezas dentales, ahí es donde los odontólogos forenses pueden ayudar a identificar las personas. Vamos a pasar a hablar ahora de un tema bastante complejo e interesante, que son cuáles son estas ciencias auxiliares, ¿verdad?, que apoyan a la criminalística. Y tenemos básicamente lo que es la medicina forense, ¿verdad? Esto es un área bastante crucial, como ustedes bien saben, y como ciencia auxiliar, ¿verdad?, utiliza un rigor médico científico. Básicamente, la criminalística y la medicina forense son inseparables desde mi punto de vista, y a la vez se complementan mutuamente. Es importante que yo les mencione, ¿verdad?, que cuando hablamos de medicina forense incluye lo que es la tantología forense. Estamos hablando de la necropsia, el momento de examinar los cadáveres. Estamos hablando también de la lesionología, que es básicamente cuando los médicos evalúan las heridas de las personas vivas, inclusive las personas muertas, para averiguar cuál fue su origen y cuál es la gravedad. También estamos hablando de que la medicina forense se utiliza en la identificación humana mediante las técnicas de odontología y odontología forense, y estamos hablando también de aquellas valoraciones clínicas donde se puede ver cuál es el estado de salud de la persona. Inclusive pueden ser relevantes estas evaluaciones en un proceso judicial. Vamos a hablar ahora de lo que es como ciencia auxiliar la balística forense, que básicamente estudia las armas de fuego, los proyectiles, las trayectorias, ¿verdad?, esos efectos internos de la bala o externos, a fin de esclarecer los sucesos criminales, y ayuda a determinar cuál arma fue la que se empleó, a qué distancia fue el disparo, la posición de la víctima incluso o del victimario, y a través del examen y los signos de los casquillos y los vestigios de la pólvora ayuda a esclarecer los hechos. Vamos a pasar ahora a la dactiloscopia, que es otra ciencia auxiliar de la criminalística. Y bueno, esta es una ciencia esencial en la criminalística. ¿Por qué? Porque se encarga de investigar a través de las crestas papilares de las yemas digitales, y ahí podemos identificar, es inconfundible cuál es este ser humano. Su principal uso, ¿verdad?, es identificar, como dije, por medio de estas huellas, ¿verdad?, que se pueden conseguir en las armas, que se pueden conseguir en los documentos o en cualquier superficie, la identificación de la víctima, ¿verdad?, inclusive en los cadáveres que no se conoce el nombre ni la identidad, en los desastres naturales como el caso de Vargas, o sencillamente aquellas personas que sufren de amnesia, también puede ser de bastante utilidad. Luego pasamos a lo que es la documentoscopia, que básicamente se encarga de examinar estos documentos tanto físicos como digitales para establecer si son auténticos, ¿verdad?, si han sido falsificados o han sido alterados, ¿verdad?, y su principal función es la reconstrucción y la lectura de ese texto, ¿verdad? Ok, luego también tenemos lo que es la fotografía forense, que desde mi punto de vista es fundamental en la criminalística,
¿Por qué? Porque a través de la fotografía se registra, se determina y se conserva de forma objetiva y minuciosa en el sitio de los hechos todas aquellas pistas y todas aquellas pruebas físicas. ¿A través de qué? A través de la fijación. Esas fotografías fijan realmente esas evidencias. Luego tenemos la toxicología forense, que básicamente una disciplina auxiliar de mucha utilidad que detecta y mide todas aquellas sustancias tóxicas, como puede ser venenos, como puede ser drogas, como puede ser algunos medicamentos, algunos psicotrópicos que se encuentran ¿a dónde? Se encuentran en la sangre, se encuentran en la orina y podemos detectar si eso influyó en el hecho criminal. Asimismo, contribuye, ¿verdad?, en identificar estas sustancias ilegales, si es cocaína, si es marihuana, si es un medicamento psicotrópico, si existe el alcohol, si existe un metal pesado, si está presencia de la pesticida o existe un veneno, ¿verdad?, en los hechos delictivos, en el sitio de suceso, dentro de la persona, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a un tema bastante complejo e importante en la criminalística. Estamos hablando del concepto de tetraedro en la criminalística, y básicamente es un término que hace referencia a 4 elementos que están compuestos por ¿qué? En primer lugar, por el lugar del sitio de los sucesos. En segundo lugar, bueno, ¿qué es el sitio del suceso? Bueno, es donde ocurre, ¿verdad?, el crimen principalmente. Luego tenemos como segundo componente de este tetraedro el autor que es el victimario, y luego tenemos la víctima, y finalmente tenemos los medios que se utilizaron o los instrumentos de comisión, que también son conocidos como agente físico, agente químico o mecánico o biológico, que fue lo que se utilizó para perpetuar el delito, ¿verdad? El sitio de suceso, en términos generales, lo podemos conocer como un espacio físico que está relacionado con ¿qué? Con ese hecho punible, ¿verdad? Ese sitio de suceso es susceptible a un procedimiento y a un análisis forense, ¿verdad? Se clasifica en términos generales según el ambiente. Puede ser un sitio de suceso abierto, puede ser cerrado o puede ser mixto, o puede ser clasificado según la circunstancia, si es el sitio de ejecución del hecho delictivo o sencillamente es el sitio donde se planificó o es el sitio de la liberación de ese cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia del sitio de suceso? Bueno, es de vital importancia en la investigación criminal. ¿Por qué? Primero, que ahí es donde se consiguen las evidencias. En ese sitio de suceso donde vamos a conseguir las huellas dactilares, donde vamos a conseguir muestras para hacer ADNs, ahí se van a conseguir las armas de fuego o las armas blancas, ahí se van a conseguir los objetos personales de la víctima y del victimario, y también proporciona el contexto, ¿verdad? Ahí proporciona información de cuál fue el modo operando del delincuente, cuáles fueron las consecuencias o las secuencias del evento y la posible motivación que tuvo esa persona para realizar el hecho delictivo. Y a la vez el sitio de suceso nos permite reconstruir el hecho, ¿verdad? Ahí se determina cómo se desarrollaron todos los acontecimientos. Ahora, la preservación del sitio del suceso, ¿verdad?, es básicamente a través de un abordaje idóneo, ¿verdad? Primero hay que realizar lo que se llama la protección de la zona, que existen estos peritos especializados, normalmente son del 6CPC. Y luego viene la fijación del área, viene la colección de las evidencias, el embalaje y el rotulado, por supuesto un etiquetado según las normas, y un traslado y una preservación de esas evidencias que van dirigidos al laboratorio, ¿no? La parte legal lo vamos a revisar en el documento que yo le anexo, profesor, y vamos a continuar con el otro integrante del tetraedro. En este caso vamos a hablar de la víctima, que básicamente representa a la persona que sufre de manera directa este perjuicio o una violación de sus derechos humanos. Tenemos también el victimario, que es la persona que ejecuta o facilita la acción, y este victimario se puede clasificar en el actor directo, o puede ser un coactor, o puede ser un colaborador inmediato, que también se denomina en alguna literatura como los cómplices, y que va a depender del nivel de la responsabilidad en el hecho delictivo. ¿Okay? El victimario también podemos decir de él que está básicamente vinculado con la escena del crimen, está vinculado con la víctima, ¿verdad? Y se va a conseguir posiblemente huellas dactilares
y elementos biológicos que podamos determinar el ADN de ese victimario. Ahora vamos a hablar sobre los medios de comisión, que viene siendo el cuarto pilar de ese tetraedro. ¿Y qué son los medios de comisión? Bueno, básicamente son instrumentos, son las armas, son las herramientas, son sustancias o puede ser cualquier objeto, disculpe, utilizado por el victimario para cometer ese hecho punible. Estos elementos son evidencias que permiten generalmente, ¿verdad? Obtener huellas, ahí vamos a obtener marcas y vamos a obtener rastros y señales que van a conducir la investigación y la correcta identificación de la persona que cometió ese delito. Ahora vamos a pasar a lo relacionado a lo que se llaman los principios de la criminalística, ¿verdad? Y es necesario mencionarle que estos principios son los que hacen posible convertir una pista que se consigue en el sitio de los sucesos en una evidencia científica. ¿Para qué? Para esclarecer estos delitos y a la vez garantizar frente a la justicia, frente a los tribunales, que sean válidas, que sean fiables y por supuesto que tengan una legalidad en la investigación. Estos principios se los voy a nombrar rápidamente. El primero de ellos es el principio de uso, que se refiere al uso de la herramienta o el instrumento que se utilizó como objeto para cometer ese delito. Luego tenemos el principio de producción, que básicamente se refiere a que ahí en ese sitio de suceso hay una creación de nuevas evidencias, ¿verdad? Como puede ser una huella dactilar, una mancha, una sangre, un rastro de ADN, se produce en ese sitio, ¿verdad? Siempre. Y tenemos luego el tercer principio, que es el intercambio, que también es conocido en la literatura como el principio del Lockhart. Ahí siempre se establece que ocurre un intercambio de materiales entre la superficie y la persona que ejecutó, el victimario, el que ejecutó el acto delictivo. Luego tenemos el principio de correspondencia, que con un ejemplo se lo voy a explicar rápidamente. Por ejemplo, un criminal entra en un sitio y rompe un vidrio y normalmente el rastro de ese vidrio le queda en el cuerpo, y en el momento de estos peritos están realizando el estudio, pueden conseguir en el sospechoso parte o residuos de ese vidrio en el cabello, sobre la ropa y también en la ventana rota. Entonces es un principio que lo asocia básicamente con la escena del crimen. Luego tenemos el principio de reconstrucción, que eso básicamente va ligado a la capacidad que tiene este técnico en criminalística de recoger y reconstruir todo el evento que ocurrió. Luego tenemos lo que es el principio de probabilidad, que es básicamente que nada es absolutamente cierto hasta que la prueba y las evidencias lo confirman con una alta probabilidad de ocurrencia. Y finalmente tenemos el principio de la certeza, que eso va básicamente relacionado a un razonamiento científico, y aquí se asegura que la interpretación y las conclusiones sean totalmente objetivas y sean fiables, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a analizar lo que es la experticia como concepto, ¿verdad? Y bueno, tenemos que la experticia es sencillamente un procedimiento técnico-científico que realizan expertos, básicamente son del 6CPC, donde analizan estas evidencias físicas, ¿verdad? Y estas evidencias de documentos con la finalidad de esclarecer una circunstancia delictiva y colaborar. ¿Cuáles son las características de las experticias? Bueno, primero, convierten indicios materiales en una información técnica que tiene una calidad para utilizarse en un tribunal, en un juicio, ¿verdad? Básicamente son realizadas, como le dije, por especialistas, ocasionalmente son técnicos del 6CPC, y estas experticias presentan un informe al final de todo el estudio llamado acta de experticia. Básicamente, la experticia es una herramienta probatoria esencial para un proceso judicial. ¿Cuáles son los tipos de experticias más conocidos? Bueno, tenemos la experticia criminalística, que incluye la balística, donde están las armas y el trazado del disparo, incluye el estudio de las huellas, que viene siendo aquellas experticias de dactiloscopia, viene aquellas experticias químicas, botánicas, hematológicas, aquellas experticias de análisis de ADN. También tenemos una experticia llamada médico-legal, que es básicamente aquella evaluación que hace el médico forense en un fallecido a través de la autopsia. Hacen valoraciones de las lesiones, inclusive el estado psiquiátrico de una persona, eso genera una experticia. También tenemos las experticias desde el punto de vista contable y financiera,
que es básicamente aquellos documentos financieros donde detectan fraude, se genera un informe, una acta de experticia donde concluye todo el estudio que se haya realizado. También están las experticias documentales o grafotécnicas, que básicamente lo que hacen es analizar y ver qué tan auténticos son esos documentos, inclusive si existen firmas en esos documentos, si son originales o si son falsificadas, ¿no? Y luego tenemos aquellas experticias técnico-físicas que vienen siendo desde el punto de vista ingeniería, donde hay un análisis de los materiales y reconstrucción de todos los accidentes. Vamos a pasar rápidamente a ver lo que es el concepto de evidencia. ¿Y qué es una evidencia? Bueno, básicamente es un elemento material, ¿verdad?, que está relacionado con un presunto hecho punible que ha sido susceptible a un procedimiento forense, del cual se puede obtener información para reconstruir la historia de ese suceso. Los tipos de clasificación, bueno, vamos a hablar hoy nada más que cómo se clasifican las evidencias desde el punto de vista de los hechos investigados. Pueden ser evidencias determinadas o indeterminadas. ¿Cuáles son las determinadas? Bueno, determinadas son las huellas, que tienen una relación básicamente con la persona o con el objeto que ocasionó el hecho. Y las indeterminadas, estamos hablando de pelo, de cabello, de semen, de rastros de vómito, de cualquier fluido que se consigue en el suceso, y ahí esa naturaleza requiere básicamente un análisis completo y profundo para conocer su composición. Bueno, finalmente, bueno, le traigo 6 conclusiones, y la primera de ellas dice así: como una disciplina científica del derecho, la criminalística se vale de las ciencias naturales como la biología, la química y la física para investigar un delito y esclarecer quién lo realizó, cuándo los cometió, cómo lo hizo y en dónde sucedió. En relación con esta ciencia es crucial para transformar indicios en evidencia científica, apoyándose en ¿qué? En la determinación de un ADN, en la balística y en las huellas dactilares. Como segunda conclusión tenemos que el tetraedro de la criminalística es un instrumento metodológico esencial que conecta 4 componentes: conecta el lugar donde ocurrieron los hechos, conecta al victimario y a la víctima con ese lugar, y por supuesto el método utilizado para cometerlo, ¿verdad? Su análisis posibilita la implementación de los principios de la criminalística, lo cual ayuda a reconstruir los hechos, identificando a los involucrados y aclarando científicamente qué sucedió en ese crimen. Como tercera conclusión tenemos que los principios de la criminalística son principios de uso, de producción de intercambio, de correspondencia, de reconstrucción. Está el principio de probabilidad y por último el principio de certeza. Todos estos principios son pilares científicos fundamentales para el esclarecimiento del delito, garantizando que la objetividad, analizando los indicios y fortaleciendo la cadena de custodia que permite reconstruir los hechos, convirtiendo los indicios en pruebas sólidas en la justicia. Como cuarto concepto tenemos que en la criminalística el proceso de recolección de la muestra es un procedimiento esencial, ¿verdad?, que demanda exactitud, la utilización de los materiales estériles, el cumplimiento riguroso de la cadena de custodia con el fin de prevenir la contaminación cruzada y asegurar que estas evidencias tengan una validez desde el punto de vista legal. Como quinta conclusión tenemos que los expertos en criminalística son procedimientos, las experticias criminalísticas son procedimientos técnicos científicos fundamentales que transformen el indicio en prueba objetiva, permitiendo a que estos expertos analicen las evidencias físicas para reconstruir el hecho delictivo. Y por último, y sexta conclusión, tenemos que en la criminalística las evidencias son el fundamento esencial para dilucidar los delitos y funcionan como un testigo mudo. Estas evidencias son testigos mudos porque posibilitan la reconstrucción de los hechos y la identificación de los perpetradores y la mecánica de ese evento, ¿no? Finalmente, aprovecho dejándole acá las revisiones, las referencias que utilicé para esta revisión. Aprovecho, doctor, de despedirme y darle gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este tema. Quiero decirle que el basamento legal de todo este trabajo es bastante amplio, y por esa amplitud y por la poca disponibilidad de tiempo no lo discutí en este momento, pero está todo bien especificado en el documento que le anexo a esta presentación. Aprovecho para saludarlo y despedirme. Muchas gracias por su atención.
Se despide Juan Carlos Mayaudó. Saludos.